¿En qué consiste esta vulnerabilidad de SQL Injection? Pues bueno, es bastante simple. Realmente consiste en que, primero de todo, la aplicación y el servidor no realizan un correcto filtrado de los parámetros de entrada que reciben del usuario, ¿vale? Pero en este caso, estos parámetros del usuario se van a utilizar para realizar una búsqueda o algún tipo de acción en la base de datos. Por ejemplo, imaginemos el caso anterior que hemos visto del buscador. Si nos encontramos en un buscador y nosotros ponemos hola, ese hola lo que va a hacer es utilizarse para construir una sentencia SQL que será mandada a una base de datos con el objetivo de buscar qué cosas están relacionadas con hola. Bien, pues en este caso lo que vamos a intentar es modificar, en vez de poner hola, como la aplicación no filtra correctamente, vamos a alterar ese hola y vamos a introducir código SQL con el objetivo de modificar la consulta que se está realizando por debajo a la base de datos. Bien, este tipo de vulnerabilidad puede permitir una gran cantidad de acciones, entre las que destacan saltarse restricciones de acceso. Imaginaos un panel de login, un panel de autenticación. Si no está correctamente securizado y no tiene los filtros adecuados, esos parámetros se están utilizando normalmente para realizar una consulta a una base de datos. Por lo tanto, podríamos utilizar las técnicas de SQL Injection para saltarnos el proceso de autenticación y acceder a la aplicación sin un usuario válido. Más, elevación de privilegios en un sistema, extracción de información de la base de datos. Este sin duda es uno de los casos más típicos que nos vamos a encontrar. Ejecución de comandos en la base de datos y ejecución de comandos en el propio sistema. Bien, al igual que ocurría con el XSS, pero sobre todo en el SQL Injection, esta vulnerabilidad puede ser ejecutada en cualquier tipo de parámetro, en cualquier tipo de sitio, en cualquier sitio realmente que se esté utilizando por la aplicación y por el servidor para realizar y para crear una consulta SQL. Esto significa que puede ser en las cookies, en cualquier parámetro de la cabecera, en parámetros get, en parámetros post, en cualquier sitio, ¿vale? Y eso es muy importante porque deberéis conocerlo a la hora de realizar este tipo de búsquedas de esta vulnerabilidad y su explotación. Bien, vamos a ver una serie de fundamentos que son necesarios para conocer cómo podemos realizar el proceso de explotación. Primero de todo es conocer la estructura. Para aquellos que no estén tan familiarizados con las bases de datos, esto les va a ser necesario. Para los que ya lo estén, pues no es tan necesario. Bien, ¿cómo está organizada una base de datos? Una base de datos es un conjunto de tablas y cada tabla es un conjunto de columnas, ¿vale? Dentro de cada tabla nos vamos a encontrar, aparte de columnas, registros. Esa es la estructura básica de una base de datos. Ahora, ¿cómo podemos utilizar el lenguaje SQL para realizar consultas a una base de datos? Pues es muy simple. Deberemos seleccionar select, nos va a permitir seleccionar qué columnas queremos coger. From, deberemos indicar qué tabla queremos. Y where, qué condiciones se deben cumplir. Por ejemplo, podríamos indicar select usuario y password from usuarios, where usuarios igual a Pepito. Eso lo que sacaría sería dos campos, ¿vale? Primero el usuario y luego la password de la tabla usuarios, siempre y cuando el nombre sea Pepito, ¿vale? Ese sería el ejemplo más básico. Bien, una cosa muy importante es que cuando estamos en SQL, SQL permite unir dos consultas SQL, es decir, realizar dos consultas a la vez, mostrando siempre los mismos, o sea, los resultados de ambas consultas de forma conjunta. ¿Cómo puedes hacer esto? Mediante la cláusula union. Un aspecto muy importante, ¿vale?, es que para utilizar la cláusula union, tanto la primera consulta que se esté realizando como la segunda consulta que se esté realizando deben contener el mismo número de columnas, ¿vale? Eso va a ser muy importante porque realmente nosotros vamos a utilizar la cláusula union para, digamos, unir la consulta que está realizando la aplicación con nuestra consulta nueva, que es la que deberíamos seleccionar. Por ejemplo, un caso típico de SQL Injection sería, imaginémonos una página de noticias donde lo que está haciendo la consulta SQL es mostrarnos la información sobre una noticia. Pues bien, lo que vamos a hacer en ese caso es, además de esa información, lo que queremos es que nos muestre cuáles son, por ejemplo, los usuarios que existen en la base de datos. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Pues bueno, existen diferentes formas. Vamos a ver, digamos, lo más básico. Imaginémonos un proceso de login, un proceso de autenticación, donde se nos pide usuario y contraseña. Posteriormente, estos datos van a ser utilizados para construir una sentencia SQL como la que vemos aquí. Select user ID from users where username es Pepe y password es Pepe123. Esto significa que el usuario ha metido Pepe como nombre y como password Pepe123. En caso de que exista este usuario, va a devolver el user ID que seguramente la aplicación utilizará para definir cuáles son los privilegios. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo de consultas, uno de los fallos más típicos
es introducir una comilla doble o una comilla simple. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que estos parámetros que están metiendo son strings, son cadenas de caracteres, por lo tanto tienen una comilla de inicio y una comilla de fin, ¿vale? En este caso puede ser tanto comilla simple como comilla doble. Bien, lo que vamos a hacer aquí es, ¿qué ocurre si estos datos no se filtran bien? Si estos datos no se filtran bien, lo que vamos a poder es, nuestra información va a llegar a la consulta SQL y la va a poder alterar. Entonces, si por ejemplo metiéramos, en vez de Pepe y Pepe123, metiéramos una comilla y otra comilla, lo que estaría pasando es que estamos alterando la consulta real. ¿Por qué? Porque le estaríamos diciendo que username es igual a vacío y aquí se queda una comilla, ¿vale? Se queda una comilla suelta. Esto lo que va a hacer es que va a provocar un error, ¿vale? Si provoca un error, depende cómo la aplicación esté gestionando los errores, puede ser que nos muestre directamente un error, como vamos a ver más adelante en los próximos vídeos, o puede ser que sencillamente nos dé una página de error, pero en cualquier caso puede ser vulnerable. Bien, vamos a ver cómo podríamos explotar esta vulnerabilidad. Imaginemos que nosotros metemos Pepe y como password metemos comilla, or, comilla, 1, comilla, igual a comilla 1. Lo que está haciendo esto es definir en el parámetro password, ¿vale? En el usuario hemos metido Pepe y en la password le estamos indicando que es una password vacía, porque esta es la comilla de inicio que ya venía definida. Con nuestra comilla que le hemos metido vamos a cerrar el parámetro password y le estamos metiendo que or, el carácter 1, es igual al carácter 1, acordándonos de no cerrar la última comilla porque nos la va a cerrar la propia aplicación. Bien. Bueno, lo que estaremos haciendo con esto es acceder al sistema como Pepe, porque esto es válido. Nosotros estaremos diciendo, queremos que nos salga el usuario, el user ID, cuando el nombre sea Pepe y la password sea vacía o 1 sea igual a 1. 1 igual a 1 es siempre verídico, por lo tanto, esta parte que tenemos aquí se va a cumplir siempre. Bueno, otra opción que tendríamos sería acceder incluso si no sabemos un usuario, ¿vale? El usuario lo podríamos haber sacado, por ejemplo, mediante numeración de usuarios. Pero si no supiéramos un usuario y ambos parámetros fueran vulnerables, podríamos inyectar este mismo payload tanto en el username como en el password. Diríamos usuario vacío o 1 es igual a 1 y password vacía o 1 es igual a 1. Recordar, y esto es muy importante, cuando estamos inyectando en una cadena de caracteres, tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber una comilla simple o una comilla doble al principio y una comilla simple o una comilla doble al final. Esto va a ser muy importante porque si tenemos una comilla simple al principio, deberemos cerrarla, luego poner lo que queramos y acordarnos de que al final tenemos una comilla simple que estamos cerrando. Por lo tanto, deberemos cerrarla. Otra opción, ¿vale? Para no tener que estar pensando en cerrar la comilla, sería, si estamos inyectando en una cadena de caracteres, cerrar la primera, poner por ejemplo or 1 igual a 1 y luego poner menos menos espacio menos para definir que todo lo que hay a continuación es un comentario. De esta forma, la consulta solo verificaría esta parte, es decir, hasta el comentario. Bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto ya hemos visto cómo podemos explotar la inyección más básica, que sería para evadir un control de acceso. Pero cuando queremos utilizar una inyección SQL, es decir, la posibilidad de inyectar código en las consultas que se están realizando en una base de datos, va a ser muy importante conocer que las bases de datos, por ejemplo MySQL, trae una serie de tablas y una serie de bases de datos. Por ejemplo, la base de datos Information Schema es una base de datos que contiene toda la información sobre qué bases de datos existen, qué tablas, qué columnas, etc. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar el comando, la cláusula union, para unir consultas e ir extrayendo información de cuáles son las bases de datos, cuáles son las tablas, cuáles son las columnas, y ya con esa información será posible extraer la información que nos interese. En cualquier caso, no os preocupéis, esto es todavía un poco más abstracto, pero en los siguientes vídeos veréis realmente cómo es el proceso completo de explotación, tanto de forma automática como de forma manual. Bien, os recomiendo que visitéis Pentest Monkey, ¿vale? Es una aplicación web que contiene una gran cantidad de cheat sheets sobre SQL Injection. Entonces os va a dar información sobre cómo realizar este proceso en MySQL, en Postgres, en bases de datos Microsoft, en cualquier tipo de entorno. ¿Qué tipos de inyecciones SQL existen? Realmente existen multitud de tipos de inyecciones SQL. Estaría el más básico, que sería el bypass del login, luego utilizar la cláusula union, que hemos visto anteriormente, para extraer la información. Este va a ser el que veamos durante el curso. Y luego tenemos una serie de tipos de inyección SQL bastante más complejos, como por ejemplo las blind SQL injection, que son vulnerabilidades a ciegas, es decir, no vamos a ver la información, sino que tendremos que sacarla mediante otros métodos, etc. En cualquier caso, no os preocupéis porque, además de recursos adicionales,
En próximos cursos, ¿vale? Sí que profundizaremos más en estas técnicas avanzadas de ataques web.